¿Cómo se animó Arcane? ¿Cómo han conseguido una calidad de película en una serie? ¿Cuántos segundos hacían a la semana? ¿Qué tan importante era para los animadores grabarse actuando el plano que iban a animar? Muy buenas, soy Abel, soy animador 3D y desde que vi Arcane me surgieron muchas de estas dudas y he llegado a la conclusión de que la única forma de responderlas es haciendo un podcast. Así que he traído a dos animadores que participaron en la serie. Uno es Jordi Solanes, que ha sido animador lead y por lo tanto tiene una visión bastante global de lo que era el equipo de Las Palmas. Y por otro lado está Paloma Vela, que tiene una visión súper interesante porque no solo ha estado en el equipo de Las Palmas, sino que ha tenido la oportunidad de trabajar en la sede principal de Fortich en París. Así que no me enrollo más y os dejo con ellos. Bueno, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy y responder a las millones de preguntas que tengo para vosotros. Si queréis, lo que podemos empezar es un poco presentación básica de dónde venís, dónde habéis estado y dónde estáis ahora. Porque además creo que los dos os habéis movido bastante de territorio, ¿verdad? Eso es, sí. Pues yo ahora mismo estoy en Madrid, que es mi tierra natal. O sea que, bueno, después de 5 años que he estado por ahí, como bien dices, pues ya me ha tocado volverme a la tierra. Estuve en Tenerife, estuve en Gran Canaria, estuve en París. Y ahora ya pues de vuelta a Madrid. Yo al final, bueno, va ligado un poco a esta profesión, ¿no? El trotamundos. Ahora mismo estoy en Las Palmas, sigo en Las Palmas, trabajando en Fortis. Pero sí, antes he trabajado en Madrid, en Londres, en Barcelona, bueno, y en Segovia también, varios sitios. Ya, mucho cambio, la verdad es que sí. Viene con la profesión, Sí. Sí, eso parte es. de ello. Es bueno y a veces no tan bueno, cuando es buscado el poder irte a vivir a otro sitio, ¿no? Que te ofrezca la posibilidad de vivir en otro país y conocer otra cultura, es maravilloso, ¿no? Con un trabajo. Cuando es un poco obligado es un poco el lado no tan bueno, ¿no? Sí, yo la verdad es que Justo. todavía me he frenado a moverme, pero siempre es una posibilidad en esta profesión, sí. Tú donde antes habías estado en Tenerife, en Pocoyo, ¿no? Poco, yo fui en Gran Canaria. Tenerife es que en Tenerife estuve solo 3 meses, porque entré en un proyecto, mi primer proyecto fue en Bewater, una empresa de Tenerife, y entré en pleno crunch. O sea, me contrataron para los últimos 3 meses del proyecto. Entonces fue, fue intenso, sobre todo para una junior, que mi primer trabajo ahí, pumba, en Primera un experiencia, Crunch. pleno crunch, sí. Bueno, mis experiencias posteriores fueron mucho mejores, que efectivamente luego poco yo fue en Gran Canaria. Terminé en esta empresa, en Tenerife, y luego me fui a Gran Canaria, Pocoyo, que estuve ahí en plena pandemia, o sea, me pilló la pandemia en Pocoyo, y luego ya Fortis ahí también en Las Directamente. Palmas, o sea, ahí no me tuve que mover ni nada, cayó un poco del cielo. El crunch es otra de esas cosas que vienen con la profesión. Sí, Si se puede evitar, casi que mejor, ¿eh? No. sí, sinceramente yo en Fortis no he notado ningún crunch, ¿eh? O sea, mm, Por suerte bueno, no, por Alba, suerte no. estuvo muy bien gestionado. Así que, y en poco yo tampoco he tenido crunch porque me fui a mitad de producción porque me salió lo de Fortis, o sea que mi único crunch fue al principio de mi carrera y ya, y me vendrán más, pero bueno, de momento. ¿Y tú, Jordi, has saltado desde... ¿Estuviste en Skydance antes de Fortich? Ujú. Sí, antes estuve en Londres, estuve en Double Negative, justo cuando abrieron la división de animación, que ahora están haciendo bastantes películas, Nimona, Wrong Goes Wrong, ahora han sacado una de Navidad, me parece. Pues yo entré para un proyecto que se canceló, pero la experiencia fue bastante guay porque justo se estaba montando, fueron los primeros cimientos, somos un equipo muy pequeño, y estuvo guay. Hice bastante prepro, tuve un par de supervisores bastante guays, aprendí bastante, digamos. Y antes estuve también en Londres en micros, haciendo una peli, ahí sí que tuvimos un buen crunch. Y haciendo algo de VFX también. Y antes había estado en lo que antes era Skydance, llamado Ilion, que en paz descanse, que pues ahí hicimos Wonder Park, hicimos Mortadelo. Ahí sobre todo lo que más saqué, bueno, aparte formativo y aprendizaje un montón, súper buenos amigos, ¿no? De los mejores amigos de la industria los tengo de esa época. Qué guay. ¿Y tú, Y de Palomas? Fortis, Y de Fortich. Y de Fortis, claro, por supuesto. hombre, Que siguen ahí. Esa es mi familia. es obvio. Paloma, pero es que tú saltaste de Pocoyo
que es una serie que es súper cartoon, súper snappy, súper de una pose, mantenerla, transición, otra pose, a todo lo contrario, ¿no? Otra serie que sí que es verdad que Justo. vive mucho de la pose, pero de otra forma, ¿no? No, no tiene nada que ver un estilo con otro. Sí. ¿Cómo fue el proceso? ¿Te costó mucho? Dijiste la primera semana, ¿qué hago aquí? A ver, yo ya de por sí entré en Arcane cagada, porque claro, yo ya había visto, yo entré en los últimos 2 episodios de la primera temporada. Y yo lo único que vi fue el tráiler que ya había salido. El tráiler sí que había salido, pero claro, no había visto mucho más. Y yo vi el tráiler y yo me acuerdo de antes de entrar, cuando ya sabía que iba a entrar, analizarlo fotograma por fotograma, diciendo, madre mía, ¿cómo voy a hacer yo esto? O sea, también un poco con el síndrome del impostor, ¿no? Que todos tenemos, yo creo. Entonces entré muy cagada y lo que dices tú, yo venía de un proyecto, del único proyecto realmente en el que había trabajado en la industria y totalmente diferente. Lo que pasa que de poco yo, así como de diferente el estilo que es, aprendí un montón. O sea, por ejemplo, de tema timing aprendí un montón de poco yo y eso me lo he ido llevando yo a mi carrera. Y luego también yo estudié también con mucha referencia, o sea, yo me formé en iAnimate y trabajamos con mucha referencia, entonces también yo mi forma de estudiar fue muy basada en referencia y es como realmente hemos trabajado en Arcane. Entonces, bueno, pues eso también me lo llevé un poco a mi terreno. Y luego, pues teniendo también el apoyo de tanto mi lead, Víctor, como Remy, que es el supervisor de Las Palmas, que me ayudaron mucho en toda mi carrera. Aprendí muchísimo con ellos. Bueno, y del resto de mis compañeros también. Entonces, bueno, pues fue un aprendizaje, entré muy cagada, pero bueno, pues es que he aprendido mucho, así que bueno, pues Ya, qué barbaridad. genial. Sí. Y Jordi, tú entraste directamente de lead, ¿no? O sea, no ha sido un escalado, ha sido... Te llamaron, por favor, aquí, haz lo tuyo, Jordi. ¿Cómo Más fue o eso? menos. Sí, pues bueno, tuve la suerte de que Remy ya me conocía, había trabajado conmigo en Ilion, fue mi lead en Ilion él. Eh, entonces, bueno, un proceso de selección un poco raro porque también época de pandemia, con familia, en Madrid, en tu casa, pues hay dudas, ¿no? De, hostia, me muevo para allá, no me muevo. Pero bueno, al final fue precisamente eso, una decisión familiar, un momento bueno para cambiar de aires y qué mejor oportunidad, ¿no? De volver a trabajar con Remy y en un proyecto que yo no conocía, pero que tenía buena pinta. Porque cuando yo dije que iba a ir, es cuando se estaba montando el equipo, que probablemente fue cuando entró Paloma, pero yo tuve que esperar un tiempito para acabar el proyecto en el que estaba, en Skydance. Entonces, bueno, pues sí, entré directamente de lead, eso. Estaba de lead en Skydance y me faltaba ese puesto por cubrir en Fortis y Remy confió en mí. Así que súper bien. La verdad es que, bueno, es un proyecto que ha recibido comentarios por todos lados. Es que lo ha visto todo el mundo, creo yo. No sé si os habéis metido cuando acabó la serie o cuando se estrenó, os habéis metido en redes sociales para ver lo que decía la gente. O sea, ¿habéis visto todo o habéis preferido apartaros un poco de comentarios por salud mental? Yo sí, pero es que ¿Sí? yo en ningún momento me he metido en las redes sociales buscando comentarios negativos. Yo me metía más en plan, a ver cómo les ha flipado la secuencia esta, a ver la reacción, que seguro que es buenísima de esto. No me he metido en ningún momento buscando comentarios negativos. Y luego también otra cosa que me ha encantado hacer es meterme en vídeos de gente en YouTube analizando la serie y sacando sus propias conclusiones, que algunas tendrán razón y otras no, pero eso me ha parecido también muy guay como persona que ha trabajado en el proyecto y que no tenía ni idea de, Qué de- de chulo esas eso. sutilezas y ciertos detalles que luego ha molado mucho verlo en otras personas, en el público. Eso me ha molado mucho, Yo he aprendido un montón de la serie viendo a gente que ¿verdad? pues, Sí, yo también. completamente. O sea, cosas Sí, que sí, yo no sí, me había dado cuenta en secuencias que había hecho yo incluso ¿En ¿verdad? serio? ¿Tienes alguna concreta? pues no sé, mil detalles, que es verdad que la serie está llena de easter eggs, ¿no? De detallitos Sí. para el friki, ¿no? Y que es una cosa maravillosa, la verdad que yo no era consciente de eso. Y pues de repente te los ponen en la cara y dices, hostia puta, ¿sabes? Que algunos también muy aventurados que luego no tienen nada que ver con la realidad, Claro, sí. Pero incluso pero eso mola, o sea, incluso ver las conclusiones que llega la gente, incluso aunque se la hayan sacado de la manga, mola, mm, porque es como, mira a dónde llega la gente o mm. lo que están viendo aquí.
Sí, a veces el sobreanálisis como que va a un punto de decir, es que mira... Demasiado a veces, pero mola, no sé. Sí, la verdad es que algunas teorías además las conectan de una forma que dice, al final va a Sí, tener no, sentido y todo. A lo mejor tienen razón, ¿no? los hay que es flipante, las conexiones que hacen. Mola mucho. Y gente que entiende del lore y del juego, Claro. pues te sacan cosas muy chulas. Y bueno, una secuencia que habéis hecho en Las Palmas, que es la de Echo con Powder, creo que ha sido lo que los mayores edits en TikTok se han hecho con esa canción y Me ha con esa encantado. escena. Ha sido precioso, la verdad. Sí, es que Mm. esa secuencia es muy bonita. Sí, Muy aparte que chula. también la canción es de un cantante con bastantes seguidores, que lleva mucho tiempo sin sacar un tema. Yo creo que se ha juntado un poco ahí todos los astros, ¿no? Mucho más allá de lo artístico, que ha quedado preciosa, es que encima eso, pues todo lo que la combina, la simbiosis, ¿no? De elementos que ha hecho que explote. Ya de por sí algo Justo. perteneciente al mundo Arcane, pues imagínate. Sí, juntarse con Sí. canciones así de potentes, la verdad es que dan pie a la viralidad. Y Mm. habéis estado, o sea, claro, habéis participado en las 2 temporadas. ¿Habéis visto cómo ha cambiado vuestra forma de animaros? ¿Ha sido como un proceso progresivo, de alguna forma? ¿O cuando acabó la primera temporada hubo un parón y vamos a relajarnos, que viene la segunda? ¿O ¡fum! Yo no he participado en la primera, fue Paloma la Ah, vale. que, así que te contesta ella. Para mí la temporada 1 fue un poco como el training, digámoslo así, ¿no? Para acostumbrarme un poco a los personajes, a la trama. Es verdad que sí, o sea, he seguido aprendiendo durante toda la temporada 2, vamos, muchísimo. Y ojalá hubiera seguido porque habría aprendido mucho más. Pero sí que cuando empecé la temporada 2 fue como ya mucho más segura. Entonces digamos que empecé la temporada 2 ya bastante más segura porque la temporada 1 me sirvió para hacerme un poco a los personajes. Y luego pues mi forma de trabajar y de animar ha cambiado mucho a lo largo de toda la producción porque es que han sido más de 3 años, 3 años y medio, una cosa así. Entonces imagínate, Barbaridad. pues es mucho. ¿Se ha hecho duro a nivel mental estar tanto tiempo en un proyecto? No, o sea, a lo mejor lo duro es pues que puedes estar muy cansado porque es un ritmo de trabajo intenso, pero luego yo es que he estado en todo momento muy motivada con el proyecto. Eh, no he perdido un poco, y cuando perdía un poco la visión, me recordaba, en plan de, tío, es que mola mucho lo que estás haciendo, o sea, es un proyecto muy guay. Y yo además yo ya sabía que cuando se fuera a acabar, yo ya sabía que me iba a entrar toda la pena, y así ha sido. Entonces yo decía, Paloma, yo me acuerdo que le decía a mis compañeros, ya estoy triste de cuando vaya a terminar. O sea, no quiero que termine ya, me pongo triste de pensar que va a terminar. Pero bueno, que sí que es verdad que estar tanto tiempo en un mismo proyecto sí que tienes momentos un poco de bajadas. Hay bajadas y subidas en todos los proyectos, pero es verdad que en este dio para tenerlos varias veces porque fue mucho tiempo. Ujú. Pero bueno. Hay gente que ha estado más de 7 años, 8 años, ¿no? En el proyecto. Entiendo que para ellos sí que ha sido... Es duro siempre porque el nivel de exigencia era muy alto, la autoexigencia que te impones. Yo en mi caso de venir llegar a entrar en la segunda temporada y ver el éxito de la primera, ya te marcas, ¿no? Como el reto de voy a intentar hacerlo, mantener el nivel, digamos. Eso al final es una profesión muy compleja, es muy técnica, muy artística, con mucha autoexigencia, con el juicio de tus compañeros, del resto de gente, de espectadores, ¿no? etc. Entonces eso, digamos que es que al final tanto tiempo a un nivel, no sé, extrapólalo a una actividad física, ¿no? Pues al final agota, ¿no? Y de hecho, pues gente que eso hasta mucho tiempo ha necesitado un parón después de Arcane para poder tomar oxígeno de la profesión. Así que sí que es difícil. No quiere decir que eso sea duro en términos peyorativos, sino que, bueno, que es una Sí, profesión es un exigente en un reto. proyecto así. Es un reto. Sí, al final pones un poco Y, demasiado de ti, ¿no? O sea, estás poniendo sí, y es tú ahí. que, claro, y una producción de tantos años, pues fíjate la cantidad de cosas que pasan en tu vida privada en tantos años, pues es que pasan muchas cosas y eso también afecta, evidentemente. ¿Y cómo ha sido para ti organizar estos equipos? ¿Ha sido muy complicado venir de otra empresa a una empresa más internacional, aunque estuvierais en Las Palmas?
estás organizando un equipo junto con otras sedes. ¿Cómo era eso, Jordi? Bueno, en mi caso yo tenía mi equipo en Las Palmas, éramos 3 equipos, ¿vale? Yo era uno de los 3 leads. A diferencia de otros proyectos en los que he sido lead, mi equipo era fijo, ha sido mi equipo durante toda la producción. Así han sido los equipos en Arcane. Pues esa es una gran diferencia. Para mí es fundamental poner eso sobre la mesa porque te cambia absolutamente todo. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Tú en una producción donde tu equipo va variando, ¿no? Tú tienes una secuencia y hay gente que no la vuelves a ver en toda la producción porque no te vuelve a tocar en una secuencia tuya. Esa gente no, al final lo humano, ¿no? Que para mí es tan importante, no está tan no sucede, ¿no? No llegas a tener ese impacto en una persona y en este caso en Arcane lo intenso que era el proyecto con la misma gente aprendes a conocerla, a tratarla, conoces sus momentos, sus debilidades, sus virtudes, ya no solo a nivel productivo, sino también humano, ¿no? De, oye, y sabes que hay una persona pues que es más sensible de una manera o hay que tratarla de una manera o decirle las notas de otra manera, porque todo eso va a influir en que al final el resultado sea bueno o no tan bueno. ¿Y todo esto lo has aprendido? O sea, ¿venías ya con esto aprendido o ha sido un proceso aquí? No, yo he aprendido y sigo aprendiendo. Esta serie, para bien o para mal, tiene que no prioriza la animación en ningún momento, sino que tiene una cinematografía clara en la que los planos se proyectan se planifican de cierta forma para contar unas historias. En otros proyectos de animación vemos que la mayoría de planos tienen un plano centrado en que el bicho o la persona se vea bien y el resto pues está supeditado, digamos, a este movimiento. ¿Habéis notado mucho cambio en cómo hace las cosas esta serie en ese sentido? Sí, pero justamente creo que esa es una de las cosas buenas que tiene Arcane, que es diferente de otros proyectos de animación en el sentido de que cuida mucho la cinematografía. Está muy cuidada y bueno, la animación sigue siendo súper potente. Lo que pasa que, bueno, pues se centra también en otros aspectos que hace que la serie sea pues un bombazo, yo creo, en mi opinión. Para mí la cinematografía potencia la animación, claramente. Es decir, Eso es. un plano que con una cámara un poco más estándar sería un plano muy guay, con una animación muy guay sería un plano muy guay. En este caso, con ese lenguaje cinematográfico implementado hace que la animación luzca mucho más. Por original, por fresca, por eso, porque lo estás viendo desde otro punto de vista, digamos. A pesar de que a lo mejor vosotros animarais algo y de repente llegarais al plano final y dijeras, uff, me han desenfocado todo completamente. Eso era una risa, eso. Sí, porque te tirabas un día a lo mejor puliendo un personaje porque estaba ahí, entonces no te puedes olvidar de ahí, porque da igual, aunque esté desenfocado, está ahí, hay que pulirle. Y bueno, y luego llegas y está desenfocado o está súper oscuro y no ves nada. ¿Os han puesto un elemento encima? Bueno, sí, pero era unas risas, yo creo, vamos, al menos en mi experiencia. Era como, Dios mío, ¿cómo me pasé 3 horas haciendo esto? No sabe nada. Pero es que se entiende. O sea, Era muy común lo que dice Paloma. Al final, Remy no lo está viendo con luces ni fuera de foco. Te lo va a ver al frame, al máximo detalle. Si puede hacer zoom in, lo va a hacer. Yo tengo un plano en una secuencia que hice, de hecho, con Paloma también, la de Jace dentro de la cueva. Sí. Un plano que está Jace como colgado de una piedra y poniendo una pierna, se resbala. Bueno, pues animé dedos, telas, las mangas, los micros de aquí, todo, y luego es casi un contraluz, se ve una silueta, pero no se ve prácticamente nada. Pero sabes lo que hay detrás. Claro, eso es. Tú luego lo cuentas, ¿no? Con tus amigos dices, yo animé esas mangas, aunque no sé. Un día pondré el Playblast y lo veréis. Claro. Y ya está. Pues estaba guapo, ¿no? ¿Y os podéis comunicar con el resto de equipos? Allí o sea, con el resto, o sea, ¿había comunicación España-Francia constantemente entre propios animadores o era un tema solo de supervisores? ¿Os pedíais ayuda entre vosotros de alguna forma o era más el equipo de España y ya está? A ver, comunicación había si la querías, porque todos pertenecíamos a un mismo grupo, a un mismo chat,
y nosotros veíamos lo que hacían en París, lo que hacían en Montpellier y ellos lo que hacíamos nosotros. Entonces, de vez en cuando sí que había había intercambios de comentarios de, ¡guau, qué guay esta secuencia, qué guay este plano y demás! Pero sí que yo siento que estando en Las Palmas al final hicimos más piña entre los equipos que estamos en Las Palmas y nos conocimos más entre el equipo que estábamos presencialmente en la oficina, lo que creo que es normal, o sea, es natural. Al final el contacto hace el cariño, entonces yo creo que eso pasó en Las Palmas. Entonces los 3 equipos de Las Palmas tenían mucha más comunicación de la que podían tener con los equipos de Montpellier o París. También parte del equipo en Las Palmas venía de París, ya eran franceses, entonces conocían a mucha gente allí también. Entonces, de hecho, gente de París venía de vacaciones o de Montpellier vinieron de vacaciones, ¿no? Y conocimos a esa gente en persona. Y luego comunicación con otros departamentos, ya no solo con el equipo de animación. Eso sí, por ejemplo, producción estaba allí, los CDs están allí. Es verdad que en Las Palmas éramos solo animación. En todo el momento en el que necesitabas algo técnico, una solución para una herramienta, pues era comunicación vía chat con París o Montpellier, donde estuviera el Claro, responsable. para los efectos, ¿cómo hacíais? ¿O no os comunicabais con el departamento de efectos vosotros? Yo como animadora no sé Jordi. ¿De efectos 2D? Bueno, ellos hacían por encima lo que querían, ¿no? A ver, sí que había comunicación con ellos porque a veces necesitaban cosas específicas para ellos, no sé, determinadas cosas. En este plano en concreto, un keyshot de FX 2D, necesitan algo específico, pues sí que solías hablar con ellos. Vale. O tú tenías una idea, pasaba también eso mucho, que un animador tenía una idea que iba a ser implementada luego en 2D. Me acuerdo así muy rápido un plano de Dani Quintero, ¿no? Que hizo como un de Jinx y le metieron el así dibujado. Pues eso fue un requerimiento de él, una idea de él y la quisieron implementar. Pues evidentemente ahí te comunicas primero con dirección para planteárselo, pero de alguna manera se lo dices al animador 2D para que haga un planteamiento, algo RAF para poder enseñar. Qué chulo que ideas puedan escalar y cambiar un pelín lo que ya he escrito, la verdad. Paloma, tú has estado en París también. Eso... Sí, yo estuve los últimos 6 meses de la producción de Arcane, estuve en París. Y muy bien, pues una experiencia muy diferente porque Las Palmas éramos en un equipo mucho más reducido, pues eso, solo animación, y de repente me planté en París, que es donde está la sede principal, pues el equipo de animación no solo muchísimo más grande, sino que pues eso, ya trabajar más mano a mano con todos los departamentos, conocer a la gente, hablar más directamente con la gente. Entonces, pues siento que me he llevado lo bueno de ambos, el sentimiento de familia que tenía en Las Palmas, que en París pues no tanto, porque como éramos tanta gente pues se hace más difícil. Además es que yo pasé la mayor parte del tiempo, vamos, toda la producción menos los últimos 6 meses, perdón, en Las Palmas. Pero me llevé eso y luego también la parte buena de ver un poco lo que se cocía en París, que también es muy guay. Qué chulo, qué chulo. ¿Y ves ventaja en tener cercanía con el resto de departamentos o qué sacaste de ahí? Sobre todo a la hora de inspirarse y motivarse, porque yo sentía que al hablar con gente de otros departamentos había un intercambio de energía positiva muy chulo, en el sentido de, pues a lo mejor hablabas con un layout artist o un matte painter y tú le decías, ¡guau, qué guay el trabajo que hacéis, tal! Y ellos te decían, no, pero si lo que mola es la animación, los animadores es lo mejor, tal. Entonces había un intercambio pues muy chulo en ese sentido. Y luego otra cosa, una de las experiencias más bonitas que me llevo de París es justamente el interactuar un poco más con los matte painters, que yo les admiro muchísimo porque su trabajo es increíble. Y ellos organizaban una vez a la semana, a la hora de la comida, una sesión de pintura, de gouache o de acuarelas. Y yo que me apunto a un bombardeo, pues me apuntaba. Y yo iba con pues 4 animadoras más y ese ratito a la semana que teníamos con ellos y veíamos a los pedazos matte painters pintando delante de nosotras. Y eso es una experiencia pues muy chula, muy inspiradora. Yo quiero ver uno de tus cuadros, Paloma. ¿Os los quedabais o no? Yo le compré un cuadro a una pintura a uno de los matte painters. ¿Tenéis un mercado negro en Fortich? Bueno,
Esto no se cuenta. No, pero bueno, pues en la horita de comida, pues uno de ellos nos poníamos nuestros propios objetos, nuestras propias referencias. Pues este día él pintó una hogaza de pan y lo que hizo en una hora, que le quedó espectacular, pues lo compré y ahí lo tengo. Qué Un recuerdo guapo. muy bonito. Te lo podía Yo haber no vendí regalado nada. el tío Rato. Tú tenías tu mercado puesto, ¿no? Hay que apoyar la cultura. Hay que apoyar la cultura. Pero bueno, Sí. en Las Palmas también hacéis cositas, ¿no? ¿Qué son los 40 Chunks? Sí. Ostras, ¿sabes de los Fortichamps? Jordi, adelante. Pues un compañero, Yuba, de hecho creo que está con ganas de volver a montarlo. Qué guay. Pues eso, montó como una especie de juego random. Básicamente cada persona escribía un juego que se le ocurría que pudiéramos hacer entre todos. Lo metíamos en un papelito, en una urna, y una vez al mes, más o menos, se sacaba un papelito y el que saliera se jugaba. Entonces participaba todo el equipo. Y pues desde carreras con los pies atados hasta peleas en la playa, a, bueno, pues natación, ¿no? Y bueno, no sé, cosas así. Natación, Mario Kart, uno Se de hizo de todo, ¿no? Dio tiempo. probar picante, ¿no? Me parece que también hubo, Sí. beber chupitos, bueno, pues sí. Ya tú molaba sabes. un montón. Sí, la verdad es que el team building estaba bastante bien allí, ¿no? Eso, Sí, la verdad mucho que me team gustaría building por saber, nuestra cuenta. me gustaría saber un poco de dónde has sacado esa información. Ya, qué fuerte. Nada, eso está público. Lo dijo una compañera vuestra que se llama Alexandra en un podcast que se llama The Alchemist. Y lo contó también. Mira. Muy chulo, la ya ves. verdad. No Pues me he fuiste. metido yo por ahí a investigar nada. No, es guay, estás muy bien informado. Sí. Paloma, tú has estado trabajando también en un videoclip de Linkin Park, que también tiene un Sí. estilo muy similar al de Arcane, pero fue en Sí. otra empresa, ¿no? Justo. ¿Las cosas fueron muy distintas o fue un workflow bastante similar? Pues es que fue algo curioso lo de este proyecto. Fue un proyecto de 5 semanas nada más, ¿eh? O sea, fue muy cortito. Y se hizo en un estudio pequeño de París que se llama Branch y fue justo después de terminar en Arcane. O sea, yo terminé en Arcane y a los meses entré en Branch para hacer este proyecto. Y fue muy curioso porque es que el 80% de los animadores veníamos de Arcane. O sea, nos contrataron y nos trajeron de Arcane. Ah, qué bueno. Pero no solo los animadores, sino los riggers, los layout artists, o sea, que como que de repente nos juntamos ahí un mini Fortich en Branch. Entonces fue un proyecto que creo que se notó que ya todos nos conocíamos un poco entre todos, conocíamos cómo trabajaban los unos con los otros y fue bastante, vamos, que se dio muy bien, yo creo que esto ayudó mucho. Y a ver, es verdad que el estilo se asemeja, pero claro, los tiempos no eran los mismos que Arcane, entonces eso también acompaña un poco con la calidad. Pero yo creo que la calidad para 5 semanas que teníamos está muy chula. No, Sí. parece, la verdad es que no hubiera dicho jamás que eso está hecho en 5 semanas, pero bueno, súper guay. Pues sí, sí, se hizo muy rápido. ¿Los tiempos en Arcane cómo eran? ¿Cuántos segundos hacíais a la semana? ¿Jordi? 5 segundos. 5, sí. 5 Un segundos. segundo al día. ¿Y se hacía muy duro llegar a esas cuotas? Depende. Depende del día, no depende de la semana. Y depende del plano. Del plano, sobre todo, claro. A ver, era 5 segundos. La cuota es 5 segundos un personaje. Si tenía otros personajes, pues se duplicaba. Bueno, iba un poco, una regla un poco marcada de manera interna. Duro es no por la cuota, que también, la cuota al final la coges, es porque animar Arcane es muy complicado, la verdad. Y el nivel de exigencia es altísimo en Fortis. Entonces, pues sí. Claro, es que es importante saber que seguían siendo no, o sea, no son tiempos de una serie al uso, pero no es tampoco no son tiempos de una película de alta calidad. Y eso creo que se habla poco para lo que ha salido al final. Se habla mucho más al final de los costes que ha tenido la serie que de lo que se ha logrado en 3 años, que eso son casi 14 horas de metraje o 13, 14, sí, 12 horas. 12 horas. Está relacionado, ¿no? Al final, cuando hay menos pasta,
pues tienes que hacerlo más rápido. Entonces, pues sí, va un poco por ahí. Sí, bueno. Aún así ha sido, o sea, es sorprendente que se haya invertido tanto en una serie, lo cual está muy bien. Y ojalá se siga haciendo esto, tipo, porque creo que esto porque se está diluyendo de alguna forma, ¿no? La línea entre serie y película, que eso hemos venido viéndolo con series como, pues, Juego de Tronos, La Casa del Dragón, se ha ido diluyendo esa línea de cine-serie y que se empieza a hacer animación, me parece algo muy bestia y muy chulo. No digo que todas las series tengan que ser así, pero es Ya. un paso que ha marcado ahí Arcane, no sé si lo veis de una forma similar. Ojalá que sí. Ojalá Sí, que Fortis haya marcado ahí una nueva era. Perdón, yo- Jordi. no, yo decía que creo que desde el punto de vista de las productoras, las plataformas sobre todo, ¿no? Creo que tiene sentido si la serie no tiene unos costes, porque, bueno, no quiero entrar en el tema de los costes, pero comparado con una película, los costes de Arcane son irrisorios, vamos a decir, ¿no? Si te está dando el metraje de 3 o 4 películas, pues casi por la misma pasta está sacando 4 productos que ver, ¿no? En tu plataforma y encima a un nivel de calidad pues como el que da Arcane, ¿no? Que es muy alto. Sí, sí, sobre todo, bueno, o sea, se hacen películas con menos presupuesto, pero no alcanzan esa calidad que habéis logrado ahí. ¿Qué factores creéis que habéis tenido que os han permitido llegar a esa calidad y en esos tiempos? Pues yo en mi caso, una buena planificación creo que lo es todo, tanto técnica como una buena referencia, sobre todo en un proyecto como Arcane. A lo mejor otros proyectos más cartoon, pues o sea, te diría otra cosa. Pero en Arcane yo que sentía que cuanto más preparada empezaba el plano, mucho más fluido iba. Lo cual tiene todo el sentido del mundo. Lo que pasa es que a veces tienes ahí un poco de prisa porque quieres avanzar con un plano y yo he aprendido que merece la pena sentarse a planteárselo bien y sacar una buena referencia, porque luego es que va las cosas muchísimo más fluidas. Una buena referencia te ahorra muchísimo tiempo. O sea que para mí eso era fundamental. Sí, yo también diría que tenemos la suerte, esto insisto, es cada vez que hablo con alguien se lo digo, pero tenemos la suerte de que la serie venía, la animación nos llegaba muy bien preproducida. Ya dirección había marcado las pautas, tenía todo muy cerrado, lo tiene muy claro la gente que está por detrás, ya te digo, pues peña de storytelling, directores, hay un talento que no te puedes hacer una idea, ¿no? Entonces, cuando todo ese talento te llega, ¿no? Ya directamente servido en la bandeja para animar, es mucho más fácil plantearte algo y sacar ya que el nivel de inicio del listón de calidad, digamos, ya esté alto. Qué guay. Pues sí, porque es que las animáticas es que tenían una calidad buenísima ya, entonces tú ya llegabas a tu plano de animación con una referencia muy buena de antemano de otro departamento. Claro, he visto animáticas por ahí que eran súper detalladas. Pero bueno, eso también puede generar algún tipo de angustia por otro lado, de decir, oye, pues es que me viene tan marcado lo que tengo que hacer que me siento un poco robot aquí, o habéis tenido creatividad, o a veces sentíais que era más mecánico y en otros menos, ¿cómo habéis sentido eso? No, yo te diría que cuando estamos hablando de algo que unos tiempos de producción altos, es decir, que que no te puedes quedar parado, vamos. Diría que un story cerrado te ayuda en muchos casos. Las secuencias de peleas, por ejemplo, que ahí había más detalle, te daban incluso hasta la pose, ¿no? Siempre es un poco el trazo, ¿no? Al final tampoco te está dibujando la pose perfecta, porque al final de eso también se trata, ¿no? De transformar un poco lo que la idea que te plasman, un poco más abocetada en un modelo en 3D, ¿no? Con volumen, con peso, pero sí que es de ayuda, no era me ciño exclusivamente al story, ¿no? Pero sí que era un apoyo visual, sobre todo de la hostia. Contar con una animática que ya está muy bien definida, ya las intenciones, solamente te ayuda. Y luego, por ejemplo, en planos de acting, incluso cuando ya la animática está muy bien definida, tú podías seguir metiendo tu granito de arena y tus gestitos o tus cosas más específicas que para mí es lo que hace un plano de acting que sea bueno.
todas esas cosas más específicas que las metes tú como animador y eso en un plano de acting se podía meter perfectamente. Claro, claro. Bueno, antes has hablado de la referencia, era un poco del acting, pero a veces que es muy complicado sacar una referencia de un acting, pues a lo mejor un poco más dramático, un poco más triste. ¿Creéis que es necesario dote de actuación? ¿Habéis ido a tomar clases de acting? ¿O habéis hecho acting alguna vez? ¿Qué va? ¿Y lo veis necesario No. No, para no. animar una A serie ver, así o cómo lo habéis hecho? sinceramente, yo creo que cuando eres bueno interpretando, no caes en tantos clichés y te salen cosas más específicas, y que es lo que vuelvo otra vez, que creo que es lo que hace un plano de acting más especial. Entonces yo creo que cuanto más sabes de interpretación, más natural te salen estas cosas. Ahora, yo jamás he hecho clases de drama ni nada. Y bueno, pues haces lo que puedes. Ahora, con mucha ayuda también, ¿eh? Porque entre los compañeros nos ayudábamos un montón. Está bien. O sea, Paloma es de esas de las que tirábamos cuando queríamos hacer una buena referencia. Ella para tiene la habilidad. depende del personaje. Sí, Porque ¿se te luego daba yo bien también tenía. alguno en concreto? A mí, las mujeres contenidas, que eran Caitlyn, Mel, sobre todo Mel al principio, pues como son así bastante contenidas, pues claro, pues al final yo soy mujer, entonces tengo gestos más femeninos que los de Jordi. Pero yo he de decir que yo he utilizado. No, normal. Pero yo he tirado de compañeros también para Eco, por ejemplo. Me tuvo que ayudar mucho mi lead, mi lead Víctor, porque es que yo no sabía cómo actuar, no sabía cómo hacer a Eco, así con esos gestos, tal. Y bueno, y luego Jinx, por ejemplo, o Vi, que son también mujeres, pero no tienen nada que ver con cómo me muevo yo. Entonces era un reto. Yo también tiraba de compañeros, pero sí que es verdad lo que dice Jordi, que bueno, cuando te sientes a gusto con un personaje en específico, pues bueno, pues si puedes ayudar y que te ayuden. Ambos. Qué chulo. Hay algunas Ambos. Yo he tirado de referencias todo. que incluso he visto que había como 3 o 4 personas en cámara haciendo así con el. De Montpellier esas, Sí, ¿no? sí, sí. ¿A vosotros habéis Sí. hecho algo similar? ¿Os habéis puesto de repente 4 o 5 personas en la sala a decir, venga, esto lo sacamos entre todos? Sí, claro. Yo tengo una en específico, pero Jordi, si quieres habla tú, luego lo cuento yo. No, yo iba a decir eso, que yo en concreto, la verdad que para las referencias me fío mucho de mi capacidad de luego interpretar lo que me grabo. Es decir, sé que mi referencia, yo me grabo pues eso, a Mel y de Mel no tengo absolutamente nada, ¿no? Pero sé luego que de esa referencia que me vale para trasladarlo al plano. Eso supongo que me lo habrá dado la experiencia, pero la habilidad no la tengo. Entonces, bueno, pues quizás al no tenerla, he sabido buscar ese otro camino para Sacar poder el hacer un plan jugo. de acting. Claro. Sí. Yo quería contar una experiencia, pues trabajando con otra compañera, con Alexandra, de hecho, la compañera que decías que habló en un podcast. Yo tengo mucho cariño a la secuencia de Maddie y Caitlyn que aparecen cuando se sabe que se han liado y están las No hay dos en la mucha cama. gente que le tenga cariño a esas escenas, ¿eh? Yo sí, ya lo sé, ha habido mucho odio, normal, lo entiendo. Pero yo le tengo especial cariño porque yo siempre como que me había costado mucho hacer referencias con otra gente, porque da mucha vergüenza, tampoco quieres invadir el espacio personal de tus compañeros, no quieres molestarles, porque al final cuando les estás pidiendo por ayuda, pues es tiempo que le quitas de sus manos. Entonces fue como la primera vez que rompí un poco el hielo para grabar referencias con otra persona y Alexandra y yo grabamos las referencias para esta secuencia y fue un momento muy bonito porque al principio estábamos ahí un poco nerviosas y hubo muchas risas y tal, pero luego llegó un punto que estábamos las dos súper cómodas la una con la otra y besándonos, ¿me entiéndeme? O sea, con lo que ocurría, pues que yo hacía de Caitlyn y Alexandra hacía de Maddie. Entonces pues yo estaba sentada como en lo que fuera la cama y Alexandra pues me venía por detrás, así, tipo Maddie. Que al Claro, final un es una plano muy, secuencia muy muy íntimo, íntima. ¿eh? Sí, Para, sí, pues para... Qué chulo. ayudó que somos muy amigas, entonces pues, pero al principio hubo así un poco de nerviosismo y luego ya pues yo le tengo mucho cariño porque creo que fue mi forma un poco de romper el hielo en cuanto a grabar referencias con otra gente. Y ahora creo que me siento más cómoda, creo. ¿Tú, Jordi, has grabado con otra gente? ¿O te sientes cómodo con eso? ¿O prefieres, yo con otra gente no? Yo de Maddie con Caitlyn no habría hecho con nadie, la verdad. No Lo sé, hubieras quizás hecho tú con las dos.
Con mi chica, no El- sé. Sí, tengo un plano, una secuencia cuando Mel se encuentra con Kino, con su hermano, que luego no es su hermano. am, Uno que se abraza, ¿no? Le mira y tal y se abrazan, pues ese me grabé con mi chica, porque no me siento cómodo grabándome. Pero ya no es por vergüenza, porque no consigo concentrarme, necesito meterme en el papel, en el personaje y para eso necesito estar yo en mi planeta y repitiendo la secuencia, el tiro y sobre todo por lo que ha dicho Paloma, si estoy pidiendo ayuda a alguien para hacer mi plano, estoy todo el rato pensando, le estoy quitando tiempo de su tal, y entonces quiero grabar lo que sea y terminar y ya. Entonces no me mola, la verdad. Y bueno, los dos habéis hablado de un poco de la importancia de las referencias, pero ¿creéis que es imprescindible grabar referencias para todos los planos? ¿O creéis que en todos los planos aporta algo grabar referencias? ¿O decís algunos, pues mira, no tanto? ¿O creéis que a veces la experiencia de una persona puede dar pie a que no se graben referencias y que puedas tirar un poco de cabeza? Yo creo que depende del animador y cómo te sientas tú más cómodo. Yo, por ejemplo, yo estoy más acostumbrada a trabajar con referencia, me siento más segura y voy más rápido. Porque cuando tengo que tirar de cabeza, siento que pierdo tiempo. Porque el trabajo que hago grabando también depende de la referencia, pero si a veces me es más fácil y rápido grabarlo que empezar a imaginar y sacar cosas de la cabeza. Pero luego hay gente que prefiere lo contrario, o sea que yo creo que depende del animador y también del estilo. O sea, un poco yo nunca me grabé referencia, evidentemente. Un estilo más cartoon, pues referencia no te sirve realmente, o es muy difícil. Entonces yo creo que eso depende del estilo y del animador. Yo te diría que siempre que puedas, que la producción, los tiempos te lo permitan, lo hagas. Ya no porque vayas, lo que ha dicho Paloma también, que al final dices, hostia, es que no tengo tiempo, es que para este plano tengo un día. Pues lo mismo si empleas parte de ese día en hacer una referencia, llegues a la cuota y probablemente si no lo haces, no. Entonces, depende un poco. La referencia no es siempre grabarte, porque hay planos que para empezar no te puedes grabar, cayéndote de un octavo, no puedes grabarte. Imagínate. Entonces, bueno, tendrás que invertir tiempo en buscar una referencia que te valga, que normalmente no vale. Entonces, también requieres de una capacidad de interpretar, ¿no? Ciertas cosas, saber cosas que te permitan plasmar, ¿no? Esa idea luego en el plano sin necesitar entender o ver perfectamente qué es lo que está sucediendo con una referencia. Y luego, pues eso, si viene muy cerrado de una fase previa, una fase de story, por ejemplo, pues eso también es una referencia, ¿no? Para muchas cosas. Entonces, al final es una simbiosis entre elementos. Yo creo que necesitas coger de aquí y de allá, ¿no? Y eso hace que el plano pues te valga. ¿De dónde buscabais si no podíais grabarlo? Claro. Pues Películas, YouTube. claro, sí. Sí, yo, pues eso, sí. Ahora existe una herramienta un poco polémica que se llama ChatGPT, a la que le escribes qué es lo que estás buscando y yo le digo, y que sea de YouTube y dime en qué minuto y tal, y más o menos te encuentra cosas. Te lo No hace bien. siempre. Había veces me miente, ¿eh? Hay veces que me enfado con ChatGPT y le digo, por favor, no me mientas. Y me Y miente. luego se disculpa el Y se pobre. disculpa, claro. Lo ¿A siento, ti, tienes toda la razón. a ti te lo hace bien? Si estoy un buen rato, normalmente por lo menos me da ideas y también eso a la vez hace que descubra, por ejemplo, películas que no tenía absolutamente ni idea. Estas bazofías americanas que de repente te pone algo y dices, hostia, pues aquí hay acción. Ya investigas un poco más en esa película y encuentras cosas. Luego también, al final estás viendo cine constantemente, ¿no? Yo por lo menos, vamos, yo veo mucho cine y con mucha atención, más desde que trabajo en un estudio como Fortis, que las animaciones son realistas, estilizadas, pero que necesitas eso, pues tener unas referencias visuales porque muchas veces puedes tirar de hemeroteca, digamos, pues, o de videoteca, no sé cuál es el término, pero bueno, pues eso, pues tenerlo eso en mente para en tu mochila para tirar de ello cuando lo requieras. Entonces, La sí, pues biblioteca mental, Claro, sí, pero a ti se te ayuda. quedan. O sea, tú de ver películas se te quedan luego en la memoria
esta escena de esta película, o sea, yo por mucho que vea, a mí me cuesta muchísimo esa parte. No, luego no me acuerdo y digo, Yo creo que es más, a mí, yo tampoco, pero igual es más si tienes un personaje que le ha pasado, se le acaba de morir su madre, pues intentas pensar qué personaje hay en una película que se le ha muerto la madre. Entonces ver cómo reaccionaba, cuáles eran sus expresiones, sus gestos, pues eso también te ayuda. En plan, tengo esta situación con este personaje. ¿Qué película el personaje pasa por lo mismo? Eso te ayuda. Eso Pero es. bueno, Eso, hay eso gente te lo que dice tiene una ChatGPT. biblioteca mental, sí, eso te lo dice ChatGPT, es verdad. Pero luego hay gente que tiene una memoria visual flipante. O sea, yo no la tengo, ojalá. o sea, que se Porque soy acuerda de disléxica. todo, ¿no? De lo que ve y dice, en Sí, este minuto. necesito esto y Te- lo encuentra. Mira Sí, esta peli y tal. Sí, sí. Qué fuerte. los hay. Y Mm. siguiendo ya con el proceso, bueno, hemos pasado un poco por animática, referencia, eh, ¿qué es la parte del proceso que a vosotros lleva más tiempo en un plano? El polish, siempre. Pues, Porque, a ver, el blocking al final también depende de cómo lo plantees. Hay gente que hace un blocking que casi ya lo pasas a Splan y está para positivar. En mi caso, no. Yo hago un blocking, el blocking lo suelo hacer bastante rápido, la verdad. También tienes tu método, entonces, bueno. Pero luego el polish, pues sí, es que al final cuando quieres darle mucho detalle es muy laborioso porque es pues eso, microcontroles, nivel yo qué sé, de un pequeño control aquí, pues trabajarlo de manera individual. Entonces, pues sí, claro, evidentemente. Dedos, Dedos. dedos, contactos, Escucho sí, todo trauma eso. aquí. Dientes. Dientes. Entonces, Sí, en sí. el polis ambos, ¿no? Supongo. Y Es verdad. El poli se puede hacer muy largo. Eh, Yo no sé si, para mí un poco depende del plano. Con un spline también se puede complicar mucho, pero el polis es verdad que es como un nunca acabar, ¿no? Pues lo que dice Jordi, todas las microexpresiones de la cara y lo que yo decía, los dedos, es que hay 5 en cada mano. Entonces, pues ponte, y si hay contactos ya ni te cuento. Entonces, bueno, pues totalmente. En concreto en Arcane, la verdad es que una cosa que estaba guay es que creo que también un poco por parte del proceso de trabajo, nosotros enseñábamos 2 veces al director. Enseñábamos blocking y enseñábamos para final, ¿vale? 2 veces toda la secuencia, íbamos con la secuencia entera. Entonces, eso te ayuda, ¿no? Porque sabes que la vez que vas al director es para el final, a lo mejor te va a dar algunas notas, pero bueno, ya va muy encaminado porque en blocking, el pase de blocking, te ha dado todas las notas que tenía que darte. Tu supervisor está en contacto con él y demás. Pero también una cosa que creo que yo he vivido, digamos, por primera vez en Arcane es que en la fase de blocking, digamos, ya cuando llegabas a Polis no había ideas nuevas. Ya no te estaban metiendo cosas que, ay, si este personaje hace esto, que eso al final es como rehacer, ¿no? Es muy raro que pasa eso, era muy, muy raro. Ya venía tan cerrado de antes que tú ibas, digamos, a tiro hecho. Entonces el poli se hacía un poquito más llevadero por eso, porque no había que implementar cosas nuevas que te cambiaban, ¿no? Ya te digo, una mecánica nueva, pues es que te cambia un plano entero, ¿no? Pues la mítica esa de cuando un plano que iba para Final, no digo en qué proyecto, pero el director dijo, pero en vez de que empiece andando con el pie izquierdo, que empiece con el pie derecho. Pues eso. Precioso eso, ¿no? Qué ganas de seguir. Bueno. Pero tú has dicho que los blockings los haces muy rápido. ¿A ti, por ejemplo, te pasa lo mismo, Paloma? O sea, es que como hay ahora mismo varias formas de hacer un blocking, que puede ser el blocking a sí, pues es que stepper. mi forma ha cambiado mucho de trabajar. Yo al principio, cuando entré en Arcane, hacía unos blockings muy detallados, o sea, muy detallados, muy, no a doses, pero bueno, ponía muchos keys y además trabajaba mucho cada control del cuerpo. Y claro, pues me tiraba mucho tiempo. Entonces he desarrollado un poco más la facilidad de animar directamente en Spline. Depende también del plano. Los planos más sutiles de acting y demás, los animo ahora mismo, los animo directamente en Spline, porque realmente el acting se sostiene en una sola pose. Entonces me resulta mucho más fácil, incluso y mucho más rápido, animar directamente en Spline. Ahora, los planos más físicos que hay mucho cambio de pose, ahí sí que lo sigo trabajando mucho en Step,
y meto primero las keys principales y luego me voy metiendo in-betweens. Prácticamente no toco el spline, no paso a spline hasta que no tengo unas mecánicas muy bien asentadas en el blocking, porque me facilita mucho más a la hora de pasar el spline tener ya unas mecánicas muy sólidas en blocking. Qué interesante. Entonces depende, sí. Que vayas combinando, ¿no? Yo sí hago el switch de... Un poco lo que dice Paloma, es verdad que hay planos que no te pide hacer en Stepped, ¿no? Un plano de una cara mirando y un par de miradas, lo puedes hacer en Spline, lo vas a hacer mucho más rápido, los cambios van a ser pequeños, ¿no? Al final ahí también le puedes empezar a meter pues conectividad, ¿no? De elementos y demás y vas a ir más a tiro hecho, pero sí que yo recomiendo mucho cuando estás trabajando en Stepped, en un plano de físicas, ir pasando spline de vez en cuando y ver un poco, porque te puede pasar desde un gimbal loco que no has visto porque estás en Stepped, no te está interpolando, a de repente te das cuenta de que es muy lento o que no tiene peso, o que te falta una anticipación, o eso lo vas a ver claramente en spline. Entonces sí que hacer un switch de vez en cuando está bueno. Un back and forth. También he visto en varios sitios que una ventaja que habéis tenido en Fortich y que creo que no sé por qué no se ha hablado tanto o no se ha hablado tanto de la importancia es el tema de la velocidad con la que funcionaban los rigs. Y me gustaría que explicáis un poco por qué a lo mejor era importante para vosotros, pues para que la gente sepa un poco cómo funciona y cómo es en otros proyectos. Hombre, trabajar en tiempo real te permite no tirar playblanks. Eso te permite, no sé el tiempo que ganas, pero yo me acuerdo hace muchos años en otra peli hice un cálculo y un plano que había tirado 380 y pico playblasts y tardaba como 1 minuto y pico en hacer el playblast, el cálculo, ¿no? Pues eso, salía casi una jornada de trabajo para un plano de una semana. Entonces, pues bueno, dices tú, hostia, es que he perdido un día entero esperando a que salga el vídeo, ¿sabes? Más luego el tiempo que inviertes en analizarlo y demás. Entonces... ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Claro, pues ese tiempo, imagínate, a nivel productivo es oro. Y así animando, ¿habéis encontrado alguna anécdota divertida con algún personaje que os haya gustado más animar? Que hayáis dicho qué personaje más divertido, que algún plano que os haya atascado. Yo me sigo riendo mucho con una anécdota. Rictus, ¿sabes? Rictus, uno de los soldados de Ambessa, que tiene mucho más protagonismo en la segunda temporada, pero en la primera estábamos trabajando en Las Palmas en esta secuencia donde Ambessa ha llegado a Piltover y va Jace a visitarla para hablar con ella, para buscar apoyo en ella. Creo que buscaba apoyo en ella porque quería generar una guerra con Son y buscaba apoyo en ella. Bueno, que estaba la tía en un baño y llega ahí a Jace a hablar con ella y ya están bolas. Bueno, pues ahí a Rictus se le ve al fondo, en los planos de Jace se le ve al fondo y como que Jace está subido como a una tarima y a Rictus se le ve como muy abajito. Entonces creo que fue Remy, el supervisor, que dibujó unas mini patitas en Rictus, porque se le ve cortado así, entonces le dibujó unas mini patitas y yo como ya que me imaginé a Rictus como un hombre súper pequeño, súper bajito, y así me lo imaginaba yo todo el rato. Y luego en la segunda temporada, que ya cobra más protagonismo, de repente se le ve lo grande que es y lo alto, y yo me decía, pero si es súper bajito, ¿claro? Y fue gracioso porque no fui yo la única que tenía la concepción de que Rictus era bajito. O sea, creo que fue, bueno, no sé si Alexandra o alguna otra compañera también, que se pensaba que Rictus también era muy bajito y nos quedamos flipando cuando de repente aparece una secuencia súper grande. O sea, estas cosas que se te quedan ya en la cabeza, que fue un chiste originalmente y luego te descuadra. Claro, y luego te descuadra y de repente es un tío ahí grande. Sí, que además pues impone. Sí, es un tío tocho. ¿Tú, Jordi, tienes algo? Hostia, pues voy a contar una un poco a medias, pero es graciosa. A medias, aquí a medias nada. Sí, no voy a decir ni de quién es, ni en qué capítulo, ni en qué secuencia, pero hay un plano de una persona de mi equipo que no sabemos muy bien cómo, pero el cuello y la cabeza se quedaron en Stepped. No. Y es Ay, yo no sabía esto.
un personaje andando, mejor, es un secreto, es pues el personaje andando y tiene cuello y cabeza en step. Lo que pasa es que no se ve, es la magia del cine, no se ve. O sea, no se ve ¿Cómo no porque se lo ve? sabes. Los que lo sabéis sí que lo veis, ¿no? Sí que sabéis Sí, identificarlo. ¡Wow! lo vimos ya una vez pasado compo, final compo y fue como, hostia, esto está en Steped. Y entonces volvimos al plano de animación, al release, ¿no? Al plano que sacas ya para los siguientes departamentos y efectivamente estaba el cuello y la cabeza en Steped. Ostras. Así que Pero ahí se se quedó nota, o para... sea, si prestas atención se nota. Luego Ok. te, Sí. luego te digo Ay, cuál es tengo toda la curiosidad del y lo mundo. miras. Luego te voy a preguntar. Y o sea, es que eso pasa un montón, o sea, bueno, pasa un montón. En alguna serie en la que he trabajado, luego he visto el final y he dicho, ostras, aquí con la sombra se ve Es cómo no está que apoyando el pie en el suelo y se nos ha colado esto. Qué barbaridad. en este caso yo creo que es, bueno, pues el animador, la animadora está de manera tan inmersiva en el plano que hay muchas cosas, bueno, cuando ya trabajas tanto en un plano hay muchas cosas que ya no ves, por eso necesitas feedback, ¿no? Yo en mi caso igual también, o sea, no es perdonable, pero también, ¿no? Ves muchos planos muchas veces y el supervisor ya ni te cuento, ¿no? Que lleva 3 equipos, pues un poco lo mismo, ¿no? El curioso es, pues, que pasó siguientes departamentos, ¿no? Y como que no saltó la bandera en ningún momento y se Qué quedó ahí fuerte. para la posteridad. Así que nada, es el único, creo que el Yo- único plano de en todo Arcane que está Qué fuerte. en blocking. Justo Jordi ha contado esto y me ha venido a la cabeza un plano mío de la primera temporada que tenía una nota de RMI, un poco de spacing, se veía un personaje entrando al encuadre, ¿no? Al plano. Y me dio unas notas en el cuello del spacing, o sea, del chest. Y yo pensé que lo más fácil era esconder la cabeza del encuadre y tengo al personaje entrando, o sea, no se ve, pero está torcido el personaje, está así entrando, caminando con el cuello totalmente torcido porque no se veía en el plano. Entonces yo me quedé tan pancha, alien proof, y luego He hecho me di medio cuenta, minuto. sí, en plan, el personaje estaba así totalmente, no exagero. Y luego... cuando pues, pasaron, yo creo que meses, me encontré otra vez con el plano, aunque ya había pasado a otros departamentos, y sabes, el sanity este, o sea, como el encuadre que ponen por si acaso se necesita coger un poco más del encuadre, y vi que estaba totalmente torcido el cuello y dije, ay Dios mío, que no sabía que salía aquí, o sea, que me van a matar, y se lo fui a decir a Remy en plan de... la he cagado, no sabía que iba a aparecer Yo creía que así esto no en el salía y encuadre, de repente... pero luego no pasó nada porque no se utilizó el sanity ese, no sé cómo se llama, el encuadre este de sanidad, o sea, de como de por si acaso, no se utilizó, pero que no sé qué habría pasado porque es que era un canteo y esto pues cosas que no te das cuenta. Claro, pero eso es Pero raro que vamos, no se plantea desde el principio desde cámara, ¿no? Las bandas estas de seguridad para las teles, es ¿no? Es que lo que se usa había, para las sí, teles, pero eso. algunas cortan. Sí, yo no me di cuenta, yo publiqué y enseñé el plano sin eso, pero luego está, o sea, Ostras. entonces pues Sí, se es llegó a que otros departamentos con ello, tú puedes animar viendo eso o sin verlo, entonces te claro. pasa. Sí, sí. Es verdad que normalmente hay 2 renders, ¿no? Un frame y un overframe para justo ver esa parte. Eso, sí, justo. Pero bueno, pues no, lo dicho, lo mismo, al A final veces vas se pasa, claro, son tantos. a la caña que vas y se te pasan muchas cosas. Por eso al final el trabajo en equipo es el que Sí. soluciona muchas cosas, ¿no? Que lo que no ves tú lo ve otro y ya sea un detalle en tu animación o un cuello así. ¿Tenéis libertad, o sea, entre vosotros, tenéis confianza de decir, oye, chequea esto que a lo mejor ha quedado raro, esto te ha quedado en steped? O sea, Sí, ¿había comunicación entre vosotros para eso? Sí, mira, una cosa que te pues, puede decir Paloma, que te demuestra un poco lo sano que era, digamos, el equipo en ese sentido, es que se abrían los planos, los leads abríamos los planos mm, de los animadores a veces, porque que es una cosa que yo entiendo que puede chocar, ¿no? Hay mucha gente que dice, ahí, como, dímelo, ¿no? Pero a veces la gente va tan estresada o vamos tan que lo rápido es, oye, te abro el plano un momento, te lo digo, o lo normal es que te lo diga, ¿no? Y te voy a abrir el plano un momento a probar, porque también naturalizándolo completamente. Muchas veces tú estás analizando un plano para dar notas en un Playblast y ves que hay algo, pero no entiendes bien cuál es el problema. Y si de repente lo abres y lo ves en 3D,
lo entiendes mucho mejor, entonces al final tus notas van a ser mejor. Si es una cosa de pose, que es de repente coger el personaje y hacerle un poquito así y la pose mejora, pues en una clave al lado lo haces y de repente tienes la otra clave y puedes comunicarte de esa manera. Oye, mira, te he puesto una pose al lado. ¿Qué coño es eso? Perdón, espérate. Un momento, voy a abrirle al gato un momento. Se te ha despertado de... Estaba esperando que le abra. Perdón. La señora... que tenías una niña secuestrada, Vale, me repito, pues eso, a veces abríamos los planos con toda confianza, ¿no? Porque básicamente acelerabas un poquito la manera de dar feedback y de manera un poco más precisa. Estabas viendo un playblast y no eras capaz de entender cuál era el problema que estabas viendo, pues abrías el plano y al verlo en 3D decías, coño, es que el cuello está roto. Entonces, pues o se lo decías o cogías y al lado le hacías una pose en la que lo corregías y la gente lo naturalizaba y lo entendía como me está ayudando. No, claro, al principio chocaba. Sí. ¿O qué? No, yo creo que no. Yo creo que no. Bueno, se naturalizó el día 1. Pero sí, es que además ayudaba muchísimo. Porque, bueno, al final es una persona que se mete con otros ojos en tu plano y hace magia. Sobre todo en el tema de las poses, yo me acuerdo que era flipante. O sea, la pil que ganaba una pose con dos cositas tocadas que tú no habías pensado que las podías tocar o no se te había ocurrido. Ya, eso es magia, ¿eh? Sí, y es muy sano. Es muy sano estar por la labor de que te ayuden de esa forma. Si es que al final te están ayudando, no se están apropiando de tu plano ni nada de eso. Claro. Y el animador yo creo que también lo normaliza en el momento en el que tienes eso, las dos, el antes y el después, ¿no? Y de repente ves tu pose y pasas a la siguiente y la ves y dices, joder, es que está mucho mejor. Y te avergüenzas de la pose que habías hecho tú. Y dices, Dios mío, pero ¿cómo no lo vi? ¿Cómo no me han echado después de esto, no? Sí, pero si estaba horrible. Sí, eso da un poco de rabia, ¿no? No, bueno, pero es que dices, Dios mío, pero ¿en qué momento yo pensaba que esto era bonito? ¿Tú has podido animar mucho, Jordi? ¿O has estado más dando notas? Es que no sé muy bien cómo ha sido tu rol en todo esto. El papel de los leads era más para el equipo, era más de supervisión, más de apoyo, teníamos nuestros planos igual. En concreto, yo creo que de los leads de Las Palmas, que son los que yo soy probablemente el que menos he animado. Por ejemplo, Víctor sí que anima, pues es un todoterreno y era capaz de hacerlo todo. Dani igual, yo a lo mejor tengo menos capacidad y entonces pues me cogía un poquito menos, también un poco a voluntad para poder estar un poco más presente con el equipo y ayudarles más y bueno, pues era un poco más mi labor. Ana, sí has animado mucho, ¿no? Sí, no, sí, tengo un montón de planos, un montón de secuencias, sí, pero que quizás no tanto, no lo sé, no sé decirte, cuantitativamente he animado mucho, pero creo que los leads en general animábamos menos. Hablo de toda la producción, todos los leads, animábamos, la cuota era menor por eso, porque al final la gran mayoría de tu tiempo, yo sí, una cosa que notaba mucho, una cosa que hemos mencionado antes era que yo no podía estar focus en mi plano todo el rato. O sea, no podía, de repente te escribía alguien, oye, necesito ver el plano. Y yo lo que hacía era paraba todo y me centraba en esa persona hasta que resolvíamos las dudas, las notas o lo que fuera. Entonces, para mí ahí sí que hay una gran diferencia. Ya no es que invirtiera 4 horas al día, sino que las 4 horas no eran 4 horas seguidas, ¿no? Que al final consigues meterte en el plan. Para mí la dificultad está un poco ahí, ¿no? En conseguir ser productivo con muchos intervalos, ¿no? Muchas interrupciones en tu proceso. Entiendo. Y como lead, ¿cuáles han sido las notas que has visto como un patrón, ¿no? En algunos proyectos puede ser que este personaje se ha salido de modelo o este personaje no está haciendo el acting como debería ser. No sé, 1000 historias. Que las mecánicas no están bien conseguidas. ¿Cuál era lo que solía caer más la gente? Las has dicho todas. Pues sí, la pose, personajes fuera de modelo. Es que depende del personaje. Había alguno. Jinx en concreto, a poco que tocaras ya no era Jinx, era Jonks. Entonces,
¿Por Pues qué no? sí, hay cosas que ves y cosas que pasan y llega el supervisor y te dice, tío, está fuera de modelo, ¿sabes? Que también, pues eso, también me pasa a mí, vaya, que no era cosa de solo de los animadores. Pero sí, pues bueno, pues sobre todo de pose, diría, es un poco donde yo más he hecho hincapié, ¿no? Intentar sacar la mejor pose posible. Bueno, no sé. Y luego yo soy muy pesado a la hora de pulir, pues añadiendo detalles y intentando dejarlo lo más fino posible, pues quizás ahí también, ¿no? Es un poco ¿Eras así de incidir. dibujar por encima? ¿O eso no tenéis tiempo? ¿O sí que a veces... ¿O eso no te gusta a ti? Sí, yo doy las notas dibujando, los veíamos, o sea, dibujo primero y luego viene el animador y lo vemos juntos y lo explico, porque notas solo dibujo no No tiene se ningún entiende del sentido. todo. Pero tampoco tiene que ser un dibujo finísimo, ¿no? Simplemente muchas veces son rayajos, pero con rayajos te entiendes, ¿no? Al final. Y también eso, que es, pues siendo un equipo fijo, ¿no? Mi equipo me conocía y me conocía en todos los sentidos, mi trazo también, entonces, bueno, pues entendía mis notas, ¿no? Claro, eso va Y siendo también, un conocimiento progresivo, ¿no? De poco a poco te van conociendo, ¿no? Al principio a lo mejor claro, el claro. primer dibujo Igual que digo, ¿qué me has hecho aquí? Igual que yo a ellos, sí, claro. No, sí. Pero bueno, Evi también conocía un poco sus virtudes y sus fallos más comunes, ¿no? Pues a lo mejor pones más ojo en una cosa o en otra dependiendo del animador. Luego ya, para ir terminando un poquito, quería sí que preguntarte concretamente a ti, Jordi, porque tu carrera, bueno, viene desde Planeta 51, creo que has estado también, que me parece una Sí, fue mi película primera, Me mi parece una primera peli. película súper importante a nivel del 3D en España, que bueno, que es ya para analizarlo, porque todo el mundo de alguna forma tiene algún tipo de relación con esa película, pero tu carrera ha sido como muy ascendente y empezando muy fuerte desde el principio. ¿Tú has sentido que a la hora de cambiar de proyecto, cambiar de sitio donde vivir, priorizas otras cosas a lo que priorizabas cuando eras más joven? Que a lo mejor queremos como más proyectos grandes, proyectos guapísimos, y ahora... Mm. A ver, es un poco raro decirte esto cuando mi último proyecto ha sido Arcane, ¿no? Que es como un poco el peak de mi carrera. Pero sí, quizás yo creo que empiezas a priorizar. Yo, sobre todo, si sigo en Fortis, también supongo que es porque me quieren, es porque me tratan muy bien, me cuidan mucho. Es un estudio muy humano. Entienden cualquier situación personal, familiar, y para mí eso, ahora que tienes una familia y digamos que una niña, ¿no? Tengo una niña pequeña que depende de mí, ¿no? Pues priorizo absolutamente eso, por supuesto. Entonces sí, que quizás te diría que entiendo, ¿no? Entiendo un poco que la gente... hay mucha gente, ¿no? Que te dice, quiero entrar en Fortis, quiero hacer proyectos como Arcane. Te diría sí, pero porque yo conozco Fortis y lo a gusto que estoy, pero si vas a entrar en un estudio, ¿no? Intenta también averiguar un poco antes pues, qué condiciones, los tratos, cómo es el estudio por encima de qué proyecto van a hacer, ¿no? Para mí la prioridad tiene que estar ahí. Tiene que ser un conjunto de cosas. Si estás currando en un sitio haciendo un proyecto de puta madre, pero te tratan fatal y te pagan fatal y no te hablan bien y bueno, pues no vas a estar nunca bien, ¿no? Por muy buen Por muy proyecto en chulo el que que esté. estés trabajando. Total. Tú, Paloma, ¿qué perspectivas tienes? O sea, ¿te gustaría más ahora mismo centrarte en buscar proyectos que te motiven o estás más buscando conciliar? Porque parece que no se Pues pueden tener ahora mismo las dos, porque vaya. ya, qué pena, ojalá existieran ambos. Pues yo ahora mismo estoy un poco en esa dualidad. Me veo en la crisis de los 30, ¿no? Que dicen. No, pues que quiero asentarme en un sitio, quiero tener mi hogar, llamar un sitio hogar, que creo que es un poco complicado en esta industria, pero luego al mismo tiempo siento que me queda tanto por crecer todavía y tantos proyectos chulos que me apetecen hacer, aparte de estar en estudios en los que te hagan sentir muy bien, que Fortis es uno que, vamos, es maravilloso, la verdad. Entonces estoy un poco en esa dualidad de quiero sentarme, pero al mismo tiempo quiero trabajar en proyectos chulos y en empresas chulas.
Entonces estoy ahí un poco, que a ver qué pasa. El problema es que has Bueno, tocado pues ahora ya la miel, ¿no? sí, Has eso estado ya en lo es. mejor, ¿no? Porque es muy Sí, bonito ibas a hablar de una empresa en la es que que es habéis genial. O estado a sea, gusto y además el yo, proyecto os ha motivado mucho. Es raro yo de en Fortis he encontrar. estado muy feliz. Yo he estado muy feliz y es que todo, es que el equipo, la filosofía de la empresa, el proyecto, es que suena muy perfecto, ¿no? Pues es que realmente ha sido muy guay. Y bueno, pues es verdad que ahora pues tengo mucha nostalgia de mi tiempo en Fortis. Lo recuerdo con mucha nostalgia. Y bueno, pues me encantaría en algún momento volver a las andadas y volver a participar en algún proyecto de Fortis. Pero sí, pero claro, eso significa irme a Las Palmas o irme a París. Entonces, bueno, que hay que ver a ver en qué situación vital estoy y tal. Pero vamos, es que para mí sería un sueño ir a volver a Fortis. Ojalá en algún momento. Claro. O sea, Es complicado. Es siento que que es es una muy empresa. duro para ti, Es un- perdona. Pero sí, claro, Jordi, tú has visto, o sea, que decir, también es duro por la parte de la gente que se queda, ¿no? Tú has visto un equipo de alguna forma irse. ¿Cómo vives tú eso personalmente? O sea, ¿lo has construido? ¿Has estado conociéndolos? Y luego, de alguna forma, han tenido que irse. Pues sí, como he dicho al principio, ¿no? Al final la gente de Las Palmas para mí ha sido casi mi familia, ¿no? Y yo siempre digo que lo mejor de los estudios al final siempre es la gente, ¿no? Tú te quedas con la buena experiencia que fue currar una película. Si la película fue buena, pues mejor que mejor, pero yo con lo que me quedo siempre es con, pues eso, con gente a la que vuelvo a hablar, a llamar años después o a ver o reencontrarme en un trabajo y volver a sentir un poco, ¿no? esa cercanía, ¿no? Entonces, para mí eso es fundamental y efectivamente pues que el hecho de que acabáramos el proyecto y la gran mayoría del equipo se marchara o de manera voluntaria, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Necesitaban un descanso y a ver si había sido un proyecto muy intenso y muy largo o pues porque cambiaban de proyecto o lo que fuera. Pues sí, es difícil siempre decir adiós y ahí estamos, con ganas de reconstruir el equipo para volver a traerlos a todos de vuelta. Qué guay, qué guay. Por último, ¿creéis que este es el proyecto de vuestra carrera? Es que, bueno, claro, es que o sea, en realidad sois bastante jóvenes los dos. ¿Creéis que este es el proyecto más importante en el que vais a participar? Y si es así, buena pregunta. cómo lo gestionas? ¿Sabes? Qué te motiva artísticamente más allá si no es recordar algo que habéis vivido, ¿sabes? Yo espero que no, la verdad. Ya, Yo eso pienso yo también. Espero que es- no. espero que lleguen cosas aún mejores, la verdad, en eso estamos. Yo me digo a mí misma que yo hace 5 años, bueno, sí, 10 años, no tenía ni idea de que iba a participar en un proyecto tan guay. O sea, que me dice a mí que dentro de otros 5 o de otros 10 no se viene otro proyectazo. Entonces, bueno, pues Arkin ha sido toda una experiencia vital y profesional. Ahora, ojalá vengan más. Oye, que la vida es larga. Y lo que Totalmente. dices tú, todavía somos jóvenes y todavía nos quedan muchos años de ejercer. Entonces, pues que esos años se vengan cositas. Pues ojalá. Qué bien. Sí, hay muchos estudios haciendo cosas muy guays. Mm, Que también creo que en sí. este caso Arkane ha abierto un poco un frente ahí, ¿no? Mm, Están viniendo Y yo creo muchos a que España. O sea, están apostando, ¿no? Por venir cada vez más sí. empresas, incluso de fuera. Quiero decir, tú ahora mismo estás en una empresa también de fuera, ¿no, Paloma? Yo, una australiana, sí, Flying Bark, pues es una empresa australiana que acaba de abrirse en Madrid. Y está fresquita, fresquita. O sea, vamos, que estamos estrenando ahora, el equipo que estamos ahora estrenando la sede madrileña. Pues sí, y además el proyecto está chulo, o sea que, bueno, pues es verdad, y Fortis puede inspirar a otros estudios a hacer cosas tan chulas y salirse un poco de la animación para niños y todo, pues muy, muy simple y muy, pues eso, muy simple. bueno, Yo creo que mucha gente, bueno, mucha gente soy yo, hemos estado con un vacío después de ver Arcane. ¿Tenéis alguna recomendación de serie o película de animación que pueda llenar este tremendo vacío? joder, pues sí, yo este fin de semana he visto Flow, que no sé si lo habéis visto, pero ¿Qué me Todavía tal? no. No, pareció, todavía no.
Pues ¿Está me chula? pareció una maravilla absoluta, la verdad. Hablan muy bien de ella, sí. Muy, muy recomendable. La verdad que la fui a ver con mi hija y curiosamente ella me dijo, se extrañaba de que no hablaran, ¿no? Porque no hablan, no hay diálogos. Es verdad, sí. Son animales de verdad, no señores metidos en No hay trajes ningún de... diálogo en absoluto. No. Y claro, y dije, joder, es que es verdad que los niños hoy en día están acostumbrados a que cada animal tiene que hablar y contarles absolutamente todo, ¿no? Y el final, que no os lo voy a contar, pero bueno, como ver ella cómo se emocionó, ¿no? Con el final, una niña de 5 años, pues te dice mucho de la película, ¿no? Es como, joder, habéis conseguido a través de unos animales, siendo animales, de una manera muy cinematográfica, emocionarnos, Qué ¿no? guay. Emocionarnos a todos. Entonces, pues yo, mi recomendación ahora mismo no puede ser otra. Yo me he visto Memorias de un Nada, la veré. Caracol, que también Ay, pues está nominado a los Oscar, que bueno, este año justo. hay 2 de stop motion, que es la de Wallace y Gromit, y Memorias de un Caracol. Memorias de un Caracol es muy, muy bonita. Muy Dramática, pero buena. Es que muy además, bonita. sí, pero es que eso es lo que es un ejemplo bueno, porque es animación tratando un tema muy complejo y muchas emociones y muchos dramas que puede pasar, pasa el ser humano y eso, y utilizando la animación de stop motion además de por medio. Entonces, que sí, existen producciones muy chulas. Creo que Arcane es una serie única por todo lo que, pues, no solo por la cinematografía, el guión, la animación, o sea, es una serie muy única, pero oye, también hay oportunidades en otras producciones y bueno, pues con lo suyo y ojalá vengan más y vengan también pues más pisando fuerte. Yo creo Seguro que que sí. sí, yo creo que sí. Hay que poner ahí la esperanza. Seguro que sí. Pues esto es todo. Muchísimas gracias por acompañarme hoy y ser mis conejillos de indias en este tema de empezar a entrevistar a más gente de la industria y hablar un poco más de animación más a fondo. Ha sido un gusto Qué bien. Muchas volver a, gracias. Y nos volver a hablar de iremos, Arcane. sí, nos iremos viendo en algún momento y ya iremos viendo lo que vais haciendo. Jordi, Justo, Genial. pues nada. dime Pues algo, muchísimas gracias. dime algo, Jordi, de Penélope de Esparta, porfa. Por favor, Jordi. No sé qué es eso. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias. chicos. Chao, chao. Chao. Pues ya está, se acabó. Si os ha gustado, si os ha parecido interesante, siempre podéis dejar un comentario, que está guay charlar por ahí. Y también podéis compartirlo si creéis que a alguien también le puede interesar. Pronto habrá otra como esta, pero no sé muy bien cuándo. Así que bueno, si te suscribes, pues ya lo tienes ahí. Y ya está. Adiós.